El tema que voy a compartirles el día de hoy es una frase tomada del apóstol Pablo, la cual dirigió a su discípulo Timoteo cuando le insistió: tú predica la palabra. Y aparece en el versículo que ocuparemos como base en nuestro tema, el cual es segunda de Timoteo 4:2. Y lo vamos a ver más de cerca. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cada cierto tiempo es importante el regresar a los principios bíblicos como este. Porque aunque aparentemente es un principio totalmente lógico, en la práctica encontramos que la iglesia cristiana durante toda la historia mantiene la tendencia de dejar este principio de lado. Y con esto no solo me refiero a nivel macro, es decir, hablando de iglesias grandes o de la iglesia global y nacional, sino más bien ocurre también a nivel micro, es decir, que nuestras vidas personales también tienden a dejar de lado la palabra de Dios. Cuando comencé a estar alerta sobre este tema, comencé a poner un poco más de atención a mi entorno cristiano y venían a mi mente títulos de libros en librerías cristianas que, aunque ocupan versículos para que esto le dé un apoyo a aquel que escribió el libro, el tema y el desarrollo están totalmente alejados de las escrituras. En muchas ocasiones hasta contradicen abiertamente la palabra de Dios. También recordé haber escuchado predicaciones en YouTube, en Facebook y algunas antiguas en algunas conferencias o en alguna noche de alabanza o en alguna actividad de alguna otra iglesia en la que fui invitado. Honestamente, me maravillo de cuánta presencia tiene la iglesia evangélica en este momento en los medios de comunicación, pero contradictoriamente, al escudriñar la esencia de dichas enseñanzas, solo podemos concluir que la palabra de Dios escasea. En dichos sermones hay muchas buenas ideas y muy buenos comentarios sobre la vida, buenos consejos. Y según algunos libros, hay maneras de ser mejores personas, pero a la vez se menosprecia el conocimiento de Dios. Se está dejando atrás las doctrinas bíblicas para alimentar al pueblo de Dios con charlas motivacionales que no nutren sus espíritus, pero sirven para decirle aquello que la iglesia quiere oír. Vivimos en un tiempo en donde la iglesia ha dejado de predicar la gracia, pero ni siquiera ha sido para volverse a la ley, sino para aferrarse a mandamientos de hombres. Y por otro lado, también la iglesia ha abrazado el pecado. En lugar de predicar santidad y entrega y arrepentimiento, se concentra en dar tips para que Dios responda mejor a las peticiones que tenemos. Ahora, es importante que veamos esto que está ocurriendo en la iglesia cristiana y lo comparemos a cuando esto ocurrió también con el pueblo de Dios. Me hace recordar el corazón de Dios reflejado en Oseas, capítulo 4, versículo 6, cuando dice lo siguiente el profeta. Dice: mi pueblo fue destruido, está hablando Dios, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Las anteriores palabras son muy duras en contra de Israel en una época específica,
pero nos deja entender el corazón que Dios tiene, la razón por la cual fue destruido Israel en el Antiguo Testamento, fue por su falta de conocimiento de Dios. Y vendrán muchos a decirme, sí, David, pero lo que pasó fue que Israel se rebeló contra Dios, hizo otros dioses y entonces ellos pecaron de esa forma. Y sin embargo decir, claro, porque su falta de conocimiento del único Dios verdadero, de su grandeza, de su poder, de su majestad, de su santidad, los llevó a eso. Aunque no fueron instruidos, lo más tremendo fue que desecharon el conocimiento de Dios. Ellos no quisieron conocer a Dios. Quizás les dio pereza o quizás tenían una mejor idea de lo que hacer en sus momentos religiosos. Estoy seguro que anhelaban la bendición de Dios y también estoy seguro que anhelaban que todo lo que hiciera le fuera bien. Estoy seguro que ellos querían que Dios les diera abundancia, pero no lo querían a Él, sino lo que Él podía darles. Desechar el conocimiento de Dios por no ser práctico o porque no es lo que la gente tiene deseos de escuchar, traerá consecuencias graves y la más grave de todas es la apostasía. Me gustó mucho y me parece muy pertinente una frase que recientemente me compartieron por WhatsApp y explica de una forma muy clara qué tanto nos hemos alejado de las escrituras. La frase es de Thomas Watson, un hermano puritano del siglo XVII, que pareciera que está hablando de la iglesia de hoy en día. La frase dice, la mayoría de los hombres oran más por sus bolsillos llenos que por un corazón puro para Dios. Con esto en mente, me gustaría también que veamos algo que le aconseja Pablo a su discípulo Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, perdón, versículo 1 al 5. Y dice lo siguiente. Denme un segundo, estamos moviéndonos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse el elemento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es importante que nos describe el apóstol una de las formas en que la iglesia comienza a alejarse de Dios. Y es básicamente cuando aparecen hombres enseñando doctrinas que no están en las escrituras. Y cuando la iglesia comienza a escuchar a engañadores que predican doctrinas de demonios, aparece la apostasía en la iglesia. Muchos de estos hombres y mujeres están esperando que Dios actúe y obre de una forma en la que Dios no ha dispuesto obrar ni actuar. Están haciendo que sus esperanzas sean puestas en el lugar donde no debe de estar. Y en los últimos años hemos visto como muchos cristianos, sin entender la preciosa provisión de Dios en Jesucristo, le han dado la espalda a su Salvador para desviarse a la mentira. Sobre todo esto es sobre lo que quisiera compartir un poco más el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno en este tema, me gustaría, mis amados hermanos, que oremos pidiéndole dirección a nuestro Señor.
Padre, agradezco infinitamente el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, de leer tu palabra. Ayúdanos a tomarlo como tal cosa, como tu palabra, Señor, y que ésta moldee nuestros pensamientos, nuestras intenciones, que ésta dirija nuestros corazones para tu gloria y, Señor, para tu honra. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes en este sentido a poder seguir adelante, Señor, honrándote y glorificándote porque solo tú lo mereces. Señor, eh, danos luz, danos amor por tu palabra, danos fidelidad a tu palabra, Señor, y sobre todo ayúdanos a caminar delante de tu palabra para ser reprendidos, para ser redarguidos, para ser instruidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en el punto número uno, quiero hablar sobre una era antigua donde hubo muchos profetas. En esta era antigua, eh, creo que para que no nos confundamos, voy a hacer un pequeño cambio por acá. Bien, en esta era antigua de Israel hubo una gran cantidad de profetas, pero estos profetas eran profetas falsos. Miren, después de que el rey Salomón pues muriera, se dividió el reino en manos de su hijo Roboam. 10 tribus se fueron con el reino del norte dirigidas por Jeroboam. El reino del norte se pervirtió rápidamente y se alejó de Dios. Inmediatamente se separaron del reino del sur. A este reino le escribía Oseas. Por el otro lado, aunque el reino del sur, hablando de Judá, solía tener reyes que amaban a Dios y que alternaban con reyes muy perversos, que también ellos hicieron que el pueblo se alejara de Dios. Ahora, eh, en estas épocas de las que estamos hablando, sobre todo en la época final, antes de que Dios castigara al reino del sur, aparece un profeta llamado Jeremías. Ahora, eh, Jeremías literalmente es un sacerdote que está recibiendo la palabra de Dios con la intención de Dios dirigida hacia el reino del sur o Israel. eh, Parte de lo que Dios quiere a través del profeta es que ellos entiendan el gran pecado que han cometido al adorar otros dioses, por lo cual Dios llama a su pueblo a arrepentirse, no solo de sus pecados, sino de la maldad que es adorar dioses hechos por sus propias manos. Para la época del profeta Jeremías, el reino del sur tenía la religión oficial que era el judaísmo y que había sido establecido por Dios en el monte Sinaí. Dios mismo había creado la religión según se puede entender desde la escritura. Ahora, eh, esta religión verdadera convivía junto con otros grupos religiosos fuertes que adoraban a otros dioses. Algunos de los reyes anteriores al tiempo de Jeremías, por ejemplo, el rey Manasés, que reinó en Israel, bueno, en Judá, el rey que reinó más tiempo, 52 años, él se atrevió aún a meter algunos altares paganos en el lugar santo para adorar a otros dioses junto con el Dios único creador del universo. Sin embargo, para la época de Jeremías, los grupos ya estaban definidos. Y si algo abundaba en el tiempo de Jeremías, eran los profetas que se llamaban a sí mismos profetas de Jehová. Sin embargo, resultó que los profetas de Jehová, ninguno estaba llamando al pueblo a arrepentirse de su pecado y de su maldad. Al contrario, todos estaban profetizando algo así como
todo te va a ir bien. Dios tenía una opinión sobre sus profetas y eso es lo que nos dice nuestra primera cita de esta porción, Jeremías capítulo 14, versículos em, 14 al 15 y dice de la siguiente forma. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Dios llevaba muchos siglos anunciándole a Judá que si no se arrepentían iban a ser castigados y había comenzado a anunciar desde aproximadamente unos 100 años antes de que iban a caer a manos de los babilonios. Entonces, es esta época de Jeremías, de hecho, cuando eso ocurre, entonces el mensaje es urgente, ya es necesario que se humillen, es necesario que se arrepientan. Pero lo que dice Dios que hacen estos profetas, dice visión mentirosa, adivinación, engaño de su corazón profetizan. Le dice a la gente lo que la gente quiere oír, aunque sea contrario a lo que Dios quiere de ellos. Estas duras palabras que revelan en el enojo de Dios nos permiten entender dónde está Dios y dónde están los profetas mentirosos. Más adelante, Dios continúa manifestando su enojo en unos pasajes más adelante. Todo el capítulo, de hecho, 23, describe este sentir. Solo veremos algunos de los versículos que nos presenta Jeremías. Jeremías 23, por ejemplo, la primera porción que veremos es del 23, del 11 al 14. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros, en oscuridad serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria, eso es, en el reino del norte, he visto desatinos. Comenzando por todo, profetizaban en el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malvados para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Tanto el profeta como el sacerdote son impíos, es decir, que tienen un corazón alejado de Dios, a pesar de que se supone que su labor es honrar y glorificar a Dios. Los profetas reflejaban su propia realidad espiritual. En el reino del norte eran idólatras y en el sur eran adúlteros y mentirosos. Pero su mayor pecado fue que en lugar de llamar al pueblo al arrepentimiento de su pecado y de su maldad, los fortalecían en sus malos caminos. Esta fue su perversión y fue básicamente la perversión que hicieron a la palabra de Dios. Y delante de Dios equivale a lo más perverso de la historia bíblica, que es lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Por tanto, Dios les advierte en Jeremías, más adelante, 23, del 16 al 17, dice de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos.
No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, dijo Jehová, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Recuérdense que Israel fue castigado, que Judá fue castigado por su obstinación en la maldad de su corazón, porque hicieron cosas que a Dios le irritan. Estos hombres pudieran haber advertido a Judá de no ir en esa dirección. Mientras que Dios quiere que los pecadores se arrepientan de aquello que irrita a Dios, estos profetas decían lo contrario de lo que Dios quería. Por eso es que continúa Dios mismo en Jeremías 21, 23, del 21 al 25, de la siguiente manera. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Dios se desliga de las palabras de estos profetas y advierte que el que conoce, él conoce cada una de las palabras de lo que ellos han dicho y que un día tendrán que dar cuentas por estas palabras. La prueba de que un profeta había estado con Dios sería que llamaría al pueblo de Dios, el pueblo del Dios santo, de ese Dios bueno, de ese Dios misericordioso, lo llamaría al arrepentimiento. Pero al profetizar lo contrario del arrepentimiento, demuestran que no saben nada de Dios, que no han estado con Dios. Por eso continúa los versículos 29 al 31. Dice así. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. La palabra de Dios, según Dios mismo, tiene la intención de quemar y de romper el pecado. Pero estos profetas suavizan la palabra de Dios y respaldan las palabras que salen de su mal corazón con la frase, así ha dicho Dios. Aquí hay una gran advertencia para un pueblo que sentía que estaba bien y seguro porque tenían junto con ellos la religión verdadera y abundaban los profetas de Jehová. Sin embargo, la historia nos muestra cómo Israel fue castigado y Dios mismo señala la razón cuando eh, nos dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. En la época de Jesús, los saduceos eran conocidos como eruditos de la palabra. Ellos eran una clase élite de personas con poder político y además un gran conocimiento. Sin embargo, perdiendo de vista algunas de las verdades bíblicas, vinieron a Jesús
tratando de tentarle para hacerle caer sobre un tema, el tema de la resurrección de los muertos, en la que ellos, o sea, los saduceos, no creían. Jesús comienza su respuesta de una forma tan dura en contra de los saduceos. Recuérdense, esta es la clase de los sacerdotes. Se podía ser saduceo solo si alguien pertenecía a la familia de Sadoc, que era una de las familias antiguas del tiempo de David, que ministraban, que eran descendientes de Aarón, es decir, eran todos sacerdotes, no había nadie más que pudiera pertenecer a la familia de Sadoc, sino los sacerdotes, y a ellos Jesús les responde con dureza en Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El problema básico de los saduceos era que ellos esperaban que la Biblia dijera lo que ellos presuponían que decía y por tanto no escudriñaron la palabra de forma que ella fuera quien les diera los conceptos que nacen de la misma palabra. Ese básicamente concepto, por ejemplo, que sí nos muestra la Biblia, es que Dios, Jehová, no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Sobre toda esta necesidad de conocer la palabra de Dios o de dar a conocer la palabra de Dios, es sobre lo que Pablo habla con su discípulo Timoteo cuando dice en segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarán a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo tiempo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y me gusta mucho esta misma porción en la versión Palabra de Dios para Todos, que quiero pedirles que me acompañen a leer también, solo para tener otra perspectiva. Y dice así, cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que delante de Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e instes en todo momento oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímales. Enseña siempre con mucha paciencia, porque llegará el tiempo en que la gente no querrá escuchar la verdad, la verdadera enseñanza que conduce a la vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzarán a dejarse guiar por historias falsas. Pero no pierdas la calma, soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Timoteo, tú predica la palabra. Esa palabra lleva a vida eterna. Esa sana doctrina ayuda a corregir el pecado, anima a seguir adelante en la vida de fe. Pero vendrá tiempo en que la gente no querrá oír lo que necesitan, sino que buscarán escuchar a quienes les digan lo que quieren oír. Por esto el apóstol Pablo le ordena claramente a Timoteo cuando le dice, tú predica la palabra.
La predicación no siempre será sobre la bendición y la provisión, aunque la Biblia nos enseña sobre ello. El volumen del resto de la enseñanza bíblica sobrepasa por mucho las predicaciones sobre la bendición y provisión, sobre la sanidad o sobre la motivación. En el tiempo de la palabra de Dios, debemos hablar de la santidad también, de la justicia de Dios. Debemos predicar sobre el pedir perdón a Dios y a otros, sobre el arrepentimiento de nuestros pecados y de nuestra maldad, sobre la gracia de Dios y sobre el amor inmutable. Además, también sobre cómo cosechamos aquello que sembramos. Por ejemplo, si sembramos para la carne, si sembramos para el espíritu. Y hay muchos más temas que exaltan y glorifican a Dios. De nuevo le dice Pablo a su discípulo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquel que pedirá cuentas sobre si esto lo ha cumplido o no Timoteo, es Dios Padre y Jesucristo. La única forma en que un predicador pueda ser hallado fiel delante de Dios es si predica la palabra de Dios. Y esto todo el tiempo. Es interesante que en otro pasaje de las Escrituras en Eclesiastés, Dios nos deja saber que para todo hay un tiempo en lo creado, pero en contraste, la palabra de Dios es para todo el tiempo. Es más, lo que nos explica es que lo llevamos junto a las otras actividades para las que hay un tiempo. Ahora, toda persona a la que se le presenta la palabra de Dios o toda persona que se presenta voluntariamente en un momento personal a solas con Dios a través de la palabra de Dios, lo hace para que la palabra le redarguya, le reprenda o le exhorte. La palabra debe tener preeminencia en las actividades de la iglesia porque nada más puede cumplir el rol que tiene la palabra. Ningún otro ministerio ni ninguna otra actividad. Por esto el apóstol Pablo le dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17 a su discípulo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que enseña, no es el pastor, no es el maestro. La palabra de Dios es la que redarguye, no son las palabras que el pastor escoja. La palabra de Dios instruye en lo que es justo y no la enseñanza del pastor o del maestro. Porque Dios dejó su palabra con el propósito de que el hombre de Dios pueda obrar justicia para la gloria de Dios. En cuanto a un pastor que enseña algo separado de la palabra de Dios, aunque pueda lograr algunas cosas, no logrará lo que Dios ha preparado solamente a su palabra para lograr. Por eso, Pablo le insta a Timoteo en su primera carta, en primera de Timoteo 4, del 6 al 10, le dice de la siguiente manera. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desechando fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna
de ser recibida por todos. Y estamos hasta el versículo 10. Bien, perfecto. 9. Perfecto. Ahora, la única fuente de verdad para el creyente es la palabra de Dios. Ella nutre nuestra fe, es ella nuestra única fuente de doctrina. Es solamente cuando conocemos la palabra de Dios que podemos desechar las enseñanzas mentirosas. Es solamente con la palabra que desechamos las fábulas profanas y de viejas. Por esto quiero ir concluyendo con los siguientes pensamientos. Vamos a saltarnos este versículo. Quiero ir concluyendo con los siguientes pensamientos. Para nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios tiene un rol importante, tan importante que Jesús le incluyó en una de sus últimas oraciones registradas que él hizo a favor de su pueblo. En Juan 17:17, Jesús está orando y le dice al Padre de la siguiente manera. Le dice, déjenmelo compartir grande, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús le ruega a nuestro Padre que nuestra vida gire en torno de la palabra que Él nos ha dado. Esa verdad es la palabra de Dios. Por ello, unos cuantos siglos antes, los creyentes en el Padre ya oraban de esta forma. El salmista, por ejemplo, nos dice en Salmo 25:5 algo que debería convertirse en nuestra oración. Dice así, dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Miren qué relación, lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo, que esa doctrina que ha recibido es lo que lo hará apto para la salvación. La palabra, esa verdad que Jesús dice, tu palabra es la verdad. Esa verdad es la que nos enseña justamente como Pablo le ha instruido a Timoteo. Es literalmente esta palabra la que nos señala a Dios como nuestra salvación. Y por eso es que nosotros, por las promesas de la salvación de Dios en la palabra, es que hemos esperado en Él. Mi oración, mis amados hermanos, es que el Señor convierta este salmo en una oración diaria de nuestro corazón, en el que le podamos pedir que nos lleve a su palabra y que nos enseñe en su palabra. Finalmente, si usted está en una prueba el día de hoy, créame, Dios puede cambiar la situación, pero existe algo más importante. Y para poder hablar de eso, algo más importante, tomemos el consejo que nos da Salomón en Eclesiastés 7:14. Dice de la siguiente manera. Dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, esto significa analiza, pregunta, ora para saber si necesitas arrepentirte de algo. Dios hizo tanto lo uno como a lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que incline su oído a lo que incline tu oído a lo que Dios quiere decirle a tu vida el día de hoy. Quizás Él quiere confrontar un pecado en tu vida y poner arrepentimiento en tu corazón. Quizás quiere restaurarte, animarte, consolarte. Permítele a Él hablar a tu corazón a través de su palabra. Y quiero terminar orando en este momento. Señor, agradecemos tu gracia,
tu misericordia, Señor, que no nos deja, y el hecho de saber que hemos sido salvos por esa misericordia y ese amor que ha sido tan fiel para con nosotros, Señor. Ponemos en tus manos la palabra que tú nos has dado. Permítenos aferrarnos, Señor, a tu palabra, a la importancia de tu palabra. Ayúdanos a no seguir escuchando, Señor, a los profetas mentirosos que tal vez nos dicen cosas que queremos oír, pero que fortalecen nuestro corazón en la maldad. Permítenos tener un corazón presto a tu palabra que nos llama al arrepentimiento. Permítenos ser prestos al arrepentimiento, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha sido un gran honor. Espero que el Señor le bendiga y nos vemos próximamente.